Ya. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? El día de hoy te vamos a hacer una entrevista en torno al método de evaluación psicoanalítico. Principalmente quisiéramos saber cómo ha sido tu formación académica en torno a la psicología y el modelo psicoanalítico. Bueno, yo me formo como psicólogo general y dentro de mi formación académica tengo unas clases que en ese momento se llamaban así, como más o menos 2 años de teoría psicoanalítica que veíamos y digamos que esa es la base. Luego posteriormente tomo cursos de actualización ya en el nivel del posgrado y en el nivel de maestría que tenían que ver precisamente con la corriente psicoanalítica, más algunas horas que tengo de psicoanálisis como paciente, que es un poco de la ética Claro. que tiene el psicoanalista. Ok, ¿cómo el psicoanalítico juega un papel de evaluador y el paciente cómo influye en ese proceso? ¿Qué tipo de pacientes se utilizan en un proceso psicoanalítico? ¿El ambiente, el clima? ¿Cómo debe ser un ambiente Pues psicoanalítico? en general un encuadre psicoanalítico tiene varias presentaciones, por así decirlo. Yo puedo decir que hay un encuadre muy clásico, muy ortodoxo, que es el primero que propone Freud, que tiene que ver precisamente con la posición de paciente acostado en el diván, relajado, con un terapeuta que entre comillas le da la espalda para permitirle al paciente sentirse tranquilo y no sentirse juzgado, para que digamos ese proceso técnico de la asociación libre sea un proceso que realmente funcione, que la persona pueda hablar libre y espontáneamente. Digamos que ese es el modelo más clásico de lo que podríamos denominar en el psicoanálisis. Llegan luego otros modelos que me parecen interesantes, que son unos modelos más conversacionales frente a, en relación con aspectos generales de la vida del paciente. Comúnmente hacemos un encuadre en términos de tiempos, frecuencias, costos, lugar mismo del proceso, responsabilidades, y en general preguntamos como cuál es la razón por la que busca un proceso terapéutico, ¿sí? Digamos que allí entramos en lo que clásicamente se propondría como el motivo de consulta, que posteriormente pues vamos a ir encontrando una transformación en ese motivo de consulta en la medida en que a partir precisamente de la asociación libre hacemos consciente lo inconsciente. Ok, ¿cómo el psicoanalítico evidencia o identifica los aspectos más relevantes en el discurso de un paciente en una terapia o una evaluación psicoanalítica? Y este psicoanalítico, ¿cómo lo interpreta? ¿Cómo lo modula? ¿Cómo lo maneja? Indiscutiblemente el psicoanálisis tiene un modelo teórico y la esencia de poder entender lo que el paciente nos está planteando y de poder devolverlo transferencia contra transferencia, pues está para mí fundamentado en el dominio absoluto del constructo de la metapsicología desde esos 5 tópicos. Los relatos o los discursos de los pacientes no son lineales históricamente, van y vienen desde muchos lugares, tienen que ver con la experiencia cotidiana de la persona. Es decir, que la persona no me va a venir a decir necesariamente cuando estaba pequeñito, ¿sí? No va a ser tan evolutivo, por así decirlo, sino que va a hablar de su existencia presente. Y desde allí lo que vamos haciendo es precisamente a partir de una reserva desde la metapsicología, porque no se la vamos a devolver, a poner allá metapsicológicamente tal cosa, sino que a partir de un modelo de comprensión en lo que acontece en la asociación libre, vamos encontrando, digamos, todos aquellos aspectos que precisamente se nos permite leer desde el dominio metapsicológico. El psicoanálisis, tengo entendido que maneja una taxonomía diferente en cuanto a lo que es una psicopatología y tiene como 3 categorías, que es perverso, neurótico y psicótico. Sí. Desde esas 3, digamos, clasificaciones, ¿cómo un terapeuta psicoanalítico evidencia el síntoma? ¿Cómo evidencia el síntoma? Lo que pasa es que lo que entendemos es que la mayor tendencia a pacientes que nos llega por psicoanálisis llega por elementos de tipo neurótico. Un perverso poco se sometería y fácilmente se sometería a un elemento psicoanalítico porque se va a tener que enfrentar con sus aspectos personales y sobre todo con
el reconocimiento de su capacidad de transgredir y de manipular la norma, y digamos que el psicoanálisis tiene un encuadre bastante normativo. El psicótico no funciona dentro del psicoanálisis. El psicótico, pues, tanto desde el ortodoxo como en una escuela mucho más contemporánea como la francesa, se reconoce que el lenguaje del psicótico está dividido, escindido, incoherente, entonces pues no tendría esa posibilidad. El perverso no va a tener, digamos, la adherencia tan fácilmente, precisamente, el fuerte perverso, precisamente porque pues él no está sufriendo. El perverso no llega con pobrecito yo que la paso tan bueno, sino que él más bien va a evadir cualquier relación terapéutica con el psicoanálisis. Hay algunos perversos que un poco en mi historia laboral han llegado a procesos, pero más por órdenes de tipo jurídico, y sé que les cuesta bastante y que son bastante evadidos, y que en esa evasión inclusive prefieren hacer registros más psicóticos que aceptar que les tocaría neurotizarse un poquito. El neurótico transfiere elementos de más angustia, de más relaciones objetales, de elementos más sintomáticos, y digamos que se permanece y es mucho más adherente precisamente frente a eso. Ahora, el psicoanálisis propone esas tres visiones, pero eso no significa que se niegue desde el psicoanálisis la presencia de otras taxonomías como las que se proponen en el CIE-10 o en el DSM. ¿Sí? Digamos que cuando Freud hace su propuesta, pues no existía ni el CIE-10 ni el DSM, pero el psicoanálisis se ha venido desarrollando mucho tiempo después y empieza a considerar esas otras posibles dimensiones, aunque digamos que en lo general lo que hacemos es reconocer esas tres estructuras de personalidad en el desarrollo psicosexual: lo psicótico, lo neurótico y lo perverso. ¿Cómo un psicoanalítico maneja los conceptos de transferencia y contratransferencia desde un psicoanálisis ortodoxo como un psicoanálisis desde Lacan? En general el proceso de transferencia tiene que ver con todo aquello que desde lo inconsciente el paciente deposita en el cuerpo y en la psiquis del terapeuta, del psicoanalista. Es decir, todo lo reprimido, todo lo que está en el inconsciente va a terminar puesto en la escena terapéutica. Desde allí la labor del terapeuta es entender ese origen, comprenderlo, interpretarlo y devolverlo, ¿sí? Como a partir de elementos muy como de hacer consciente qué es lo que está pasando. Y lo hace, algunos psicoanalistas lo hacen haciendo una interpretación directa, casi que como usted acaba de hacer esto porque esto, ¿sí? Otros, que es un poco más el modelo que yo prefiero, le preguntan al paciente como cuál es el mensaje. O sea, si usted acaba de hacer esto, ¿qué es lo que realmente acaba de hacer o acaba de decir? ¿Qué es lo que realmente está queriendo decir? Y la contratransferencia es un elemento ético del psicoanálisis que tiene que ver con la capacidad que desarrolla el terapeuta de entender cuáles son las motivaciones o las expectativas, incluso las emociones que le puede estar generando su paciente. Nos referimos en términos de que al recibir algo del otro, nosotros tenemos que tener muy claro como terapeutas qué sentido y qué significado le estamos dando a eso que recibe. Si a mí mi paciente me trae flores y yo me pongo muy feliz y me siento seducido o enamorado porque me trajo flores, pues digamos que tengo un problema de contratransferencia, ¿sí? Si yo tengo claro por qué me está trayendo flores y qué significa para mí las flores, simplemente por dar un ejemplo, pues estoy teniendo un mejor dominio de la contratransferencia. Por eso la ética del psicoanalista está en el hecho de poderse someter a sí mismo a un proceso analítico para entender cuáles son sus propias motivaciones inconscientes. El asunto es que entre la relación entre transferencia y contratransferencia, yo como psicoanalista debo tener claro cuáles son mis contenidos inconscientes para evitar a toda costa que esos contenidos inconscientes terminen siendo un deseo reprimido sobre mi paciente. Ok, cuéntame en qué consiste, qué ventajas tienen las pruebas proyectivas en una terapia psicoanalítica, tanto en niños como en adultos. Vale, aunque el psicoanálisis tradicional no empieza a hablar de pruebas proyectivas, el desarrollo mismo de los modelos psicoanalíticos y de los modelos dinámicos en general
pues empieza a ligarse de alguna manera a las pruebas proyectivas. No todos los psicoanalistas clásicos y ortodoxos van a aplicar pruebas proyectivas, pero sí es claro que quienes la aplican tienen como fundamento un modelo muy psicodinámico. En ese sentido, digamos que el principio fundamental, y su título, su nombre lo dice, son pruebas proyectivas, porque lo que esperamos es que el reactivo que se propone como prueba lo que haga es activar los contenidos inconscientes. Es como un reactivo, que sería la prueba, permite que el contenido inconsciente se ponga allí. Entonces, digamos que unas de las más interesantes, por ejemplo, son o el test de la figura humana, o los modelos del test de percepción temática, tanto para niños como CAT o DAT para adolescentes, o TAT para adultos, como para proponer los más conocidos, el mismo Rorschach. Son reactivos, son láminas, dibujos, figuras, temas reactivos que lo que buscan es que el inconsciente de la persona a la que le estoy aplicando la prueba se proyecte en esa lámina o en el contenido de esa lámina. ¿Qué elemento hay allí? Que tengo que tener muy claro el concepto psicoanalítico de proyección, ¿sí? Ese concepto en el que como no soy capaz de decir las cosas, para plantearlo muy en sencillo, pues necesito algo que me permita darle la vuelta a la resistencia y a la represión para que se ponga allá afuera. Uno podría asemejar el concepto de proyectivo en el fenómeno onírico del sueño, o en los lapsus, o en los diferentes fenómenos, actos fallidos y demás, y lo que hacemos es ponerle un acto fallido, de alguna manera, ¿sí? Entonces, los relatos que acontecen a partir de las láminas, de los dibujos o del elemento gráfico que se haga, los consideramos como proyección del contenido inconsciente. Para nosotros es claro que no se pueden aplicar porque sí. Para nosotros es claro que se aplican en el contexto del reconocimiento de la metapsicología del paciente, y que por lo tanto solo podría interpretar el relato como tal y el contenido inconsciente en tanto yo conozca al paciente. O sea, no se aplica una prueba proyectiva incluso ni siquiera en la primera sesión. Sí. Y a veces solo se aplican pruebas proyectivas cuando, por ejemplo, en aspectos jurídicos nos ordenan hacer una valoración. Ok, ¿qué limitaciones tiene la evaluación psicoanalítica en un contexto como el jurídico? No le encuentro yo limitaciones en un contexto jurídico, le encuentro limitaciones más en ciertos contextos o en ciertas condiciones. Por ejemplo, no todos los pacientes son sujetos de fácil sometimiento de análisis psicoanalítico. El mismo Freud lo planteaba cuando decía: las personas con déficit cognitivo, las personas con bajos niveles de educación a veces no logran hacer y someterse fácilmente a la asociación libre. Yo podría traducirlo como que aquellas personas que tienen pensamiento demasiado concreto, los adultos que tienen pensamiento demasiado concreto. ¿Crítico, un pensamiento? No, el crítico puede ser mucho más fácil, digamos, que de acercarse, pero más el pensamiento concreto, el pensamiento absoluto, aquí el mundo redondo como una manzana y no lo puede ser de otra manera. Esas personas les cuesta mucho procesar su propia información dentro de un acto de asociación libre. Entonces, digamos que eso se reconoce como un elemento importante de limitancia, pero en el marco jurídico o en el marco clínico, por lo general, no hay como limitaciones. Hay el psicoanálisis ortodoxo de muchos años, ¿sí? Y hay otros modelos psicoanalíticos o modelos basados en el psicoanálisis o modelos dinámicos que, digamos, no están requiriendo y no están exigiendo tantos años de intervención en el acompañamiento. Ok, doctor Henry, muchísimas gracias por la entrevista. Fines académicos. Vale. Muchísimas gracias.